Hola, qué bueno que están aquí. Bienvenidos a su momento favorito del día. Del día o de la tarde o de la noche, donde quiera que Cuando estén ustedes quieran. escuchándolo. Y pues vamos a invitarlos a que agarren su taza, se pongan cómodos y digan con nosotros Al "Un carajillo". ¿Cómo has estado hoy? Oye, hace falta decir que este es el primer episodio ya Formal, ¿no? ya fuera de los, o sea, ya viendo la reacción, los comentarios, Oh, sí. el recibimiento de nuestros conocidos y amigos. Y en otro lugar. En otro lugar también. Estamos estrenando escenario. Primero y última Está- vez. No, es que No, sí. ese es el objetivo desde el principio, ¿no? Como Sí, tener claro. varios lugares y vamos a ver dónde más podemos sentarnos y platicar. ¿Cómo has Así estado? es. Bien, todo bien, con calor. Y lluvia. Y lluvia, no, qué bueno, la verdad, o sea, sí he tenido calor, pero no tanto. Bueno, aparte de que, pues, venía de Monterrey y venía de 40 grados así, siento que el calor que se está viviendo aquí no es tanto, de que sudamos poquito y luego está lloviendo, que de hecho mi mamá estaba insiste en que me decía: "No, abril y mayo, no, espérate al calor de mayo y abril". Y yo siempre le digo de que: "Ma, ¿por qué estás manifestando El calor. al calor?". Y no, o sea, lo bueno es que Ha sido intermitente por Ajá, exacto. las lluvias y a mí también se agradece que Sí. sea así, porque sí es puro calor como otros años. De hecho, apenas en mis recuerdos me salen de cada año de Snap y me salen mis quejas por el calor. Y en otros años había estado más fuerte. O sea, desde marzo, abril, tengo ahí capturas de que habían estado a 34, 35 en Zapata, ¿no? Que Bueno. son como 2 grados más. Ajá. Pero aún así se sentía más calor. Y ahorita ha estado Tranqui. bien tranqui. Esperamos que mayo no nos sorprenda con No, eso. sí, esperemos que sí, que no. Que no. Bueno, ¿pero qué vamos a hablar del Ajá. calor? ¿Del clima? Pues siempre, ¿no? Siempre es bueno hablar con el calor o del calor. Hablar con el calor. Hablar del calor. No, pues estamos en estos meses previos a el calor y también a varias celebraciones. Así Y es. creo que la que más nos ajusta en este episodio es abril. Abril, sí. Ay, qué bonito abril, ¿no? Cerrar. ¿Has visto ese clip? ¿Cuál? Hay un concurso de unas chavas en no sé qué lado, que de hecho por eso se hizo famosa, era como de preguntas y respuestas, o de sinónimos y antónimos. Y una tenía que decir, por ejemplo, día y la otra noche, ¿no? Ajá. Entonces se hizo como muy viral en ese momento, porque una chava le decía de que abril, pero era donde no se pronuncia la R como al final o no sé Ajá. dónde. Y entonces le decía abril y la otra cerrar. Pero bueno, ¿Con qué decimos hoy? El carajillo. al carajillo con los niños, ¿no? O Al con carajillo, el o con el ya no ser niño. también. O con la infancia. O con la infancia. Pero no, la infancia No, no se con el manda ya no ser carajillo. niño. Ajá, Ajá, el ya no carajillo ser con el ya niño. no ser niño. Ajá. Qué bonito ser niño. Sí, no tener responsabilidades. Nada más preocuparte por ir a la escuela. Ajá, andar por la vida, sí, bien padre. ¿A ¿Qué qué te edad? qué te preocupaba de niño? Que me preocupaba de niño. No me gustaban las tareas. No me gustaba llevar tarea porque, no. O sea, si llego a mi casa es para estar en mi casa y hacer todo menos tarea. Entonces, a veces sí tenía conflictos porque el otro día cuando llegabas a la escuela y no hizo tarea, a mí me daba mucho en la madre que por ahí no hizo tarea. No. El sellito de que había el de la bajita de buen trabajo, ¿no? Y el otro, ¿cuál era? El de no buen trabajo, ¿cuál era? No. Algo malo. Malo. Se portó. Burro. No, sí, entonces como que esos castiguitos sí no, pero pues también yo, qué culpa, ¿no? Por güey, por no hacerla. Que ¿A ti si qué lo te preocupaba? No, pero espérame, que si lo piensas, o sea, ahorita en la actualidad, en la vida adulta, hay muchos que decimos que es lo normal, debería ser lo normal que, pues, no te lleves trabajo a tu casa, ¿no? Pero como que con ese sistema de niño, pues, no empata, pues. Ay, ya, no creo. ¿No? No, porque, no sé, pues, siento yo que para responsabilidades las tareas están bien. ¿Sí? Yo siento, para los niños sí, porque es como reforzar y que no llegar a tu casa y que se te olvide y al otro día, no sé, es como tener más
pues, sobre todo por valores y responsabilidades. Y a veces como que sí, te valía más y ya no, gracias. Pero sí, a mí no me gustaban las tareas, a mí me preocupaba mucho ir, salir a jugar, o sea, algo que ya no se ve y que Hoy en antes día. era, es niños jugando en la calle. Yo no sé si mi horario ya no me lo permite, pero antes yo recuerdo que en las colonias había, o sea, las calles o los centros donde se reunían, ya sea la calle, el parque, habían morritos afuera. Yo recuerdo que siempre era como, que hay niños jugando, o Y hasta pasabas noche, ¿no? Ajá, y en la noche. Ujú, sí. Pero creo que No, pues es que sí está muy feo el mundo ahorita. Esa es eso una. Y 2, y ¿qué? bueno, yo siento que cada vez, ahorita ya no, porque ya no quieren tener tantos hijos, pero en Ujú, un determinado tiempo, pues ujú, fuimos creciendo y más coches, más gente, más todo. ujú, Entonces, que ya no había como que tampoco el espacio en las calles como para andar jugando, así de ujú. esquina a esquina del fútbol y la portería hasta allá a la otra cuadra, ¿sabes? Pero eso sí, sí, sí. ¿Y qué vas a decir? Mm, y otra de que, pues, ahora tienen más entretenimiento Ah, sí, en tienes razón. en casa de que todo. O sea, yo recuerdo que nosotros teníamos la televisión, pero aún así era como de que, ya vi la tele, me aburrió y aún así voy a salir. Ujú. O sea, Sí, sí, ese sí. era mi Porque de hecho, sí, yo también me acuerdo que me aburría ujú. bueno, también porque yo no tenía cable. No, tampoco. Ajá, pero sí hay Ujú, personas que me dicen: "No, sí, ¿cómo te vas a aburrir?". Y, pues, me aburría de la ujú. programación normal y era como: "Ay, bueno, voy a salir o así". Sí, o sea, era como consumir la televisión un ratito y ya después, aún así, andar buscando qué hacer o dónde jugar o así. Y, a ver, por ejemplo, vamos a hacer algo. A ver, una ¿Cuál dinámica. era tu rutina en la primaria? Llegar de la Mm. escuela y ¿qué hacías? En la primaria, déjame uy, no, es que fíjate, yo siempre estuve guardada en lugares, Juega. menos en mi casa. No, pues es que salía, haz de cuenta que vivíamos, pues, lejos, ¿no? Entonces, Ujú, veníamos hasta Cuernavaca y el trabajo de mi mamá estaba cerca. Mitad de primaria, el trabajo de mi tía estaba cerca y la otra mitad el trabajo de mi mamá. Entonces, pues, hasta que me iba con mi mamá a la casa de tarde, que salía de trabajar, estaba en sus trabajos. Ajá, sí, era de conocer. Sí, fui niña del trabajo. Sí. órale. Lo que sí hice recorrer, por ejemplo, mi mamá trabajó en el IMSS, entonces sí me iba, subía. Ahorita hay más seguridad, de hecho, pero antes sí, yo iba, subía, bajaba el ¿En elevador, que no serio? sé, sí. ¿Andabas ahí en Claro que no, o sea, pisos así como de, no sé, cirugías o así, ujú, pues obvio no, ¿verdad? Pero así donde era, pues normal que la gente sacaba ujú. citas o así, pues sí, ahí andaba yo. ¿Y había más niños también en tu misma situación de Sí, sí había, pero es que, híjole, yo de niña no era así como me ves, no, claro, ¿no? ni como me oyes. No, yo de niña era bien penosa, bien, bien, Ujú. bien penosa, pero mal, o sea, yo a mi familia me daba pena pedirle un vaso de agua, o sea, sí, sí, te lo Ah, juro. No, no, sí, era ¿quién muy anda a ver penosa. ahora todo lo Entonces, contrario? antes sí, siempre he sido como de explorar y así, pero yo sola, no era Ah. de que: "Ay, a ver qué niño me encuentro para Sí, socializar". para ser amigos. Ajá, no. Y ya después llegabas a tu casa Ya, pues, a dormir. no, No, pero ¿qué es eras? que no, sí, pues sí, a ver la tele o a hacer alguna tarea. Generalmente la tarea, pues, ya la hacía en el trabajo de mi mamá o así, Ujú. que era un poco más sencillo porque, pues, no era un lugar donde pudiera yo decir: "Ay, en vez de poder estar haciendo tarea, podría estar jugando", ¿no? Porque, Ajá. pues, ¿ahí qué Sí, hacía? sí, sí, sí. Lo que mi imaginación me daba, pero no era como que tuviera el Ujú. parque ahí. Entonces, era un poco más fácil de que, bueno, hago la tarea acá y ya llego a mi casa y ya me Tu divierto o tiempo hago libre. algo. Ajá, exacto. Lo que sí no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo, o sea, mi rutina de noche o ¿No? así, no me acuerdo de que merendaba y Ujú. luego ya dormí, no me acuerdo bien. Tengo lagunas mentales, pero sí. ¿Y tú? Yo, mi mamá igual trabajadora y llegaba más tarde. O sea, ella era maestra, pero no fui a la escuela de ella, Ya. de primaria. Ujú. Entonces, por decisión de ella decía, no, mejor tú y aparte. Pero fue una decisión, ¿no? Porque Sí. luego sí había niños Sí. ay, Sí, era por eso. No sé si te lo conté alguna vez o lo conté en otro podcast. Ay, ya. tal vez otra vez.
No, de que mi mamá daba clases en una primaria, Ajá. pues por así ser rural. Y en la zona en la que vivíamos no era como que turística o así bien desarrollada, pero era pues más cerca de la casa y podría yo irme caminando a la escuela. Ok. O me llevaba mi hermana. Entonces decidió ella de que mejor para que no tengas un desarrollo mejor o la más aspiracional, Ajá. vas a la escuela allá y era como de las mamonas ahí de la comunidad, porque era la que tenía aire acondicionado. Y era de que, oh, no, eso es mi escuela se llama Francisco Figueroa Mata. Y era la Francisco Figueroa Mata, porque también el uniforme, no, era un colegio, o sea, tenía aspiraciones de colegio, pero era pública. Ok. Ajá. Pero ¿por qué aspiraciones? Porque el uniforme era especialito, era pantalón azul. Azul no, no azul marino, era azul así como clarito. Ok. Y la chazarilla era así como ¿La qué? igual, o ¿cómo se dice? Era una camisa tipo polo. Ah, ok. Ujú. Ajá. Y el cuellito también azul, y aquí el logo de la Francisco, y era así como blanca. Y de educación física eran shortcitos, igual, de color azul. O sea, tenía uniforme especializado, no era como Ya. general. O sea, como de el las demás general primarias. gris y así, bla. Entonces era una aspiración de que es una de las mejores Ahí vamos, primarias. ahí vamos. Y luego, pues digo, de la cuestión del aire acondicionado y todo eso. Entonces tenía infraestructura la Ya. escuela pública para ser como de las mejorcitas de la comunidad. Entonces iba ahí y ya después saliendo, como después de tercero me dejaron eran otros tiempos, ¿no? Y ya no iban por mí. Era como tú, pues ya. Con amiguitos nos íbamos caminando, que también había mucha libertad. Ahorita que lo pienso. Había niños que se iban caminando solos a su casa. ¿A qué grado? Tercero. ¿Tercero de primaria? Ujú. No Tercero, manches. cuarto ya nosotros íbamos solos. Y Sí, había mucha libertad. apenas empezaba, era como 2008, 2009 y ya después fue el putazo. 2010 y ya, distinto, ¿no? Entonces, llegaba a mi casa y me acuerdo que normalmente mi hermano iba también a la escuela, mi hermana empezaba a trabajar y mi mamá estaba en su trabajo. Así que yo llegaba prácticamente y estaba medio solo, o a veces estaba mi hermana, y veía, llegaba y prendía la tele y me gustaba mucho, recuerdo, ver Se Vale. Oh, sí, tienes razón, sí. Ya, y estaba Se Vale porque era el horario estaba el noticiero del mediodía de Lolita Ayala y terminando Primero estaba informándome, dices. y terminando estaba Se Vale. Y entonces Ajá. a mí me mamaba porque era como, hacían muchas cosas como de que, Sí. carreras y este circuito y vamos y... Nos curtíamos, ¿te das cuenta? O sea, nada de que no, llego y veía a Dora o llego y así, ¿sabes? No. Era la programación del canal de las estrellas o del 5. Del Y 5. a mí me mamaba mucho eso, entonces me acuerdo andar ahí picando de que una manzana o galletas o así, y estaba viendo Se Vale, y me gustaba. Y nunca te pusiste a pensar de que yo le haría así, o de Sí, que corrían y de que ajá. corre más fuerte, no sé qué, o así, sí, Era una programación, no sé si ya no funciona o algo así, pero ya no hacen como ese tipo No, de... ya no. Bueno, pero es que también, o sea, por una parte ya no lo hacen, pero porque también como que tratan de, no sé, cuidar la seguridad más de los conductores y así. tal vez sí. Ajá, yo siento que Como que ya también no va está por ahí. tan arriesgado porque así eran trucos. Me gustaba mucho, me acuerdo que hacían circuitos en el exterior y que ahora era común. Sí. Ahora ¿cómo se llama de Azteca? Azteca 13. Como al Azteca, como Exatlón. Como Ajá, hexatlón, sí. pero más chusco, improvisado y no tan Sí. serio. Y de que había harina y de que aquí tenían harina, de que aquí te soltabas así. Pues de ahí quedó a la historia, a la prehistoria. Quedó a la historia el clip de la señora, esta señora que se cae del... Sí. No era señora, pues estaba ¿No? joven, no. Bueno, pues que yo en ese entonces los veía grandes Bueno, todos. sí. Pero no, Ajá. sí me tocó mucho eso. Y ya después de terminar mis actividades, ya después había muchas caricaturas en ese tiempo, ¿no? Muchas caricaturas buenas. Ajá. Me acuerdo que pues estaba Bob Esponja, de lo que se veía en el 5, pues. El Chavo Bob del Esponja, Ocho. el Chavo empezaba así como que sus pininos del animado. Yo digo,
Ahora que pasaba. No, el animado, porque entró también como 2006, 2007. Y mucha lucha, Mm. Mansión Foster para Amigos Mansión Imaginarios. Foster era y sí, era de mis Ajá. favoritas, sí. Y ya después, como a las 5, 6, o sea, no me acuerdo a qué hora comía, algo así. Y si No llegaba comía. mi mamá, dijeras tú, esas lagunas mentales de rutina. Ajá, sí. Pero ya salía a jugar a esa hora, como que ya estaba más tranquilo el calor, porque pues Acapulco también, ¿no? Sí, no. Entonces a esa hora que ya bajaba el sol, ya así como que, vamos a ver. ¿Y qué hacías generalmente? A veces jugaba solo. A veces jugaba solo, porque no había muchos niños en mi cuadra, o no salía mucho ahí. Había unos contaditos y no había mucha como que unión. Y tenía un mejor amigo que vivía como a más lejitos. Ya. Es que estoy imaginando el mapa del lugar de mi infancia, porque Imaginándome a mí. no sé, te lo voy a externar para que te des una idea. A ver, Yo vivía en una unidad habitacional. como la de Zapata. No, No, ¿cuál Zapata? No, como pues así le decían, ¿no? En la unidad, ¿no? Ah, bueno, mira, como tipo Teopanzolco, que son edificios. Ah, ok, sí, sí. Ajá. Ahí en Acapulco hay una unidad que se llama El Coloso, y esa unidad son edificios de 5 pisos con departamentos de son 10 departamentos y son un chingo de edificios. Eso es grandísimo. Es como si fuera todo Atlacomulco, parte de Ciudad Chapultepec. Es muy grande la unidad. Ok. Son muchos edificios. Entonces, en toda esa unidad había muchas escuelas y todo eso más. Y en la etapa donde vivía, que era un conjunto de edificios, había placitas. No, pues esto es la placita de esta etapa. Y así. Entonces, mi mejor amigo no vivía en esa etapa, vivía cruzando la calle, pero ya era caminar. Ajá. Sí, ya. Entonces, no era el edificio 4. No, y su mamá tenía una miscelánea. Y entonces parte de la rutina y de que empezó la amistad con este compa es de que mi mamá se hizo de amiga de la señora en la miscelánea cuando íbamos creciendo, y entonces después empezamos a crecer juntos y ya nos hacíamos amigos. Ay, qué padre. Y entonces yo me iba a su casa o él venía acá a casa y ya veíamos de que la tele o jugábamos y ya, en la noche después mi mamá a veces, te digo que la iba como a acompañar, visitar y a la señora para que cerrar la tienda y estar ahí. Y también parte de mi infancia fue estar en la calle afuera de la miscelánea. Así de que, y estaban las señoras platicando y mi mamá dijo, sí, comadre, porque ya después fueron comadres. Sí. Y yo y ese güey estábamos como que jugando ahí en los jardines o así. Y ya en la noche a dormir. ¿Y en la mañana a qué hora le levantaban? Como mi mamá trabajaba, igual, tenía que entrar a las 7, creo. Entonces pasaba a dejarme y ya se iba. O sea, como 7:30. Me despertaba como 6:40, 6:50 y ya era el desayuno que te decía en los episodios pasados, que me hacía de que hay el cereal o el jugo de frutas o el licuado con avena. Pues te digo, o sea, sí volví a decir que tu mamá le pregunté a Emma, porque le dije, ¿tu mamá te da cereal de desayunar? Y no. Siento yo que es algo como muy de un poco de consentir, ¿no? No sé. Tal vez. Nunca lo había visto así. Pero lo veo, o sea, digo que es bueno, pues. Ah, sí. A diferencia de que a mí me da leche hervida todos los días. ¿Y no estaba el cereal? O sea, ¿había cereal en tu casa? Había cereal fíjate que había cereal en la casa de cuando yo era niña. ¿Y por qué no me dabas? ¿Ya ves? No le gustaba. No, pues en mi casa se había. No sé por qué. No, sí, entonces a mí, o sea, el cereal que me marcó siempre en el crecimiento y después lo dejé de comer fue el Choco Crispies. El Choco Crispies fue como de que, ay, qué rico. Nunca, bueno, ahorita abriendo un paréntesis con los cereales, nunca, ¿sí te dan de todos los cereales? O sea que no, también había bueno, nunca de grande dijiste, no, cuando sea grande voy a comprar este cereal que siempre se me antojó y nunca pude. Sí, como que compraste? No. O sea, me llamaba mucho la atención los Fruit Loops, obviamente por los comerciales y por los colores. Y nunca fue como de que hay el anhelo, pero en alguna vez de que hay las cajitas chiquitas así. Pero no, o sea, como que ya después cambia la perspectiva y fue de que no me pierdo de mucho, ¿sabes? Y igual hay conocida gente, o bueno, niños, conocía niños que de que no, pues decían de que los Zucaritas. Sí. Pero ya después probándoles digo, no, esa madre
está bien perra dulce, o sea, ¿por qué? Sí, de hecho, yo me acuerdo que las veces que las llegué a probar de niña, sí era como, no, ese Corito, no sé qué, Ajá, pero ahorita sí es como, ajá, que de hecho siento que ya, o sea, han habido muchos cambios en los cereales y así, ¿no? ujú, Pero ya no me saben igual, ya mm. como que No, no incluso sé, sí diferente. era otro ay, es que Era otro ya sí. somos esos, o sea, de que vamos a estar hablando del pasado, que eran de mejor. Pero es que, de verdad, o sea, si le pregun una rutina de un niño de ahorita no se compara con una rutina, No, para obviamente, de nada, hace no. 20 años. 20 años, no mames. Por ejemplo, Sí, la forma de consumir contenidos. también. Era programado y todos teníamos como que el mismo set, de que Ujú, llegamos a la escuela y, ¿viste esto? ujú. Porque todos teníamos Sí. esa misma programación Hasta de que siento no que si hubieran existido teléfonos básicos desde cuando éramos ujú, niños, siento que hubiera sido ¿estás viendo? Sí, yo también lo estoy viendo, ujú. ¿sabes? O sea, siento que hubiera existido a lo mejor. Sí, tal vez del Ujú. comunicarse al momento. Pero, ajá, todos teníamos como que el mismo contenido para consumir, de que caricaturas o películas. Igual depende del contexto, ¿no? De que, Bueno, por ejemplo, el de de que si tenías nosotros, ajá, cable o no cable o también. no. Entonces, yo creo que la mayoría de nuestras escuelas no tenía cable y era como que vimos el 5, vimos el 7 o vimos Ujú, la. Y llegábamos con esas conversaciones al otro día. Y los comerciales. ujú, Había, también. o sea, como había más Cuando las empresas no televidentes. le tenían miedo al marketing. Ajá, sí, sí, o sea, era el auge de la televisión o los finales de la televisión. Ujú, Y había mucha gente que veía la televisión y obviamente había más inyección a los comerciales y además que ujú. creatividad y eran otras leyes porque ahorita ya no hay mascotas, ya no se pueden publicitar. Y entonces también yo creo que por eso como que atraían más o había diferentes gustos por los comerciales. El que estaba el Trix, de que Ujú. estaba el tucán de los Fruit Loops, de que Sí, estaba el tigre Toño. El tigre Toño es el que más recuerdo porque el era Pancho Pantera también es bueno, ese no es cereal, pero no me tocó el Pancho Pantera, ¿o sí? Bueno, me tocó ya el niño que invocaba a un pantera o que tenía el pantera aquí de que sí, sí, pero el Pancho Pantera de la gorrita, del sombrerito, de no. la sombrita, no. Ujú, El ajá. elefante, pues El sí, elefante de sí. Choco Crispy. El osito, ¿Qué osito? Ah, el osito el de Bimbo. Bimbo, sí. Ujú. Ajá, entonces siento que por eso nos llamaba la atención y te digo que recuerdo al Tigre Toño porque relacionaba con el fútbol o el deporte. ¿Te Ah, acuerdas bueno, que sí. siempre estaba Sí, de sí, que, sí. ay, o sea, si quieres meter músculos? ¿Y tú nunca pudiste hacer? No, yo no, porque no comía Choco Crispies. Pero sí recuerdo o sea, no sé si en algún futuro nos vaya a afectar o se vaya a relacionar, pero era muy atractivo toda la comida y la chatarra y la Pues chuchería. siento que ya nos está No está afectando, ¿no? afectando. Ajá. Porque hasta hacían promociones y metían juguetes en los cereales. No sé si recuerdas. Sí. Peluches, juguetes o que... Yo me acuerdo de que cuando salió la de Spider-Man y relacionaban las películas con así como las cajitas felices ahora y de que ahora tienes un juguete y búscalo en las... Ujú. Y así de que, Y wow. comprar que quién sabe cómo le hacíamos, porque, pues, no generamos ingresos, ¿verdad? De los Ok. domingos, pues, para estar comprando papitas, Ah, para no. sacar los tazos también. Los tazos, o sea, Ujú, en las Sabritas era un tema. O sea, toda la infancia de puede decirse, los 6 años de la primaria, ujú. sí era de que ya vienen los tazos de tal, ya vienen los tazos de... ¿Tú sí? ¿Le tazo a los tazos o No, no era como que las niñas o es que te digo que, híjole, y qué? yo Yo sufrí. yo sufrí. No, es que como siempre fui súper, súper tímida, te lo juro, o sea, todas esas experiencias como en conjunto, yo las viví de espectador la mayoría de veces, sí. O sea, en parte porque los tazos siento que era más de niños Ujú, y en parte porque no era como que yo solita me incluyera, ¿sabes? De que, sí, yo le entro. No, ujú. nunca fue así. Nada, pero, ay, están jugando Sí, ay, tazos. qué padre. Oye, pero a Sí. ver, vamos a platicar de la Brenda, de la niña Brenda. A ver, pues. Tú decías o dices que eras tímida y todo eso, ¿no? Ujú, sí. ¿Y eso no te afectó como en tener amigos o algo así? ¿O cómo eran tus Sí, amigos? sí, me afectó mucho. Por ejemplo, siempre hasta la actualidad, de hecho, a ti también te he dicho de que los valoro mucho y no te Ujú, vayan de No, sí, porque hasta la actualidad, tengo primas o así, o incluso Emma tiene amigos de su primaria o de su secundaria. Hay algunas personas con las que me hablo actualmente, pero no son mis amigos, ¿sabes? O sea, mm, o mis amigas, de que reencuentro así, hola, ¿cómo estás? Qué ujú. bueno que te vaya De la bien y bla, primaria. bla. De la secundaria.
Incluso de la secundaria. Sí, de la secundaria, de la primaria, nadie. No. No, de la Entonces, primaria nadie, fíjate. Pero es que sí, yo siempre batallé mucho con hacer amigos y más que nada con yo bata no, y más que nada como que yo siempre he sido como que nunca me ha gustado como que los grupitos, ¿sabes? De okey. que no sé por qué. Entonces, siempre trato como de hablarle a todos o, ¿sabes? Si a mí no me hace nada aquel, pues que, ¿no? Pues creo que lo pudieran ver, creo que ahorita como que algo te ha de hacer clic. Sí. Sí, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en los grupos como de secundaria o en primaria ves que se usaba más de que, ay, tal grupito, no Ujú, sé qué. ujú. Y de hecho, fui una niña bulliada. Sí, a mí me ¿En la hicieron bullying, secundaria? sí, en la primaria. ¿Por En la qué? primaria. Pues no sé, o sea, yo ahorita a mí me gusta mucho mi cabello actual. Ujú. Pero de hecho sí lo platiqué en el episodio, ¿qué? ¿Primero o segundo? El primero, Ajá, el primero. de que te lo De que me lo planchabas. planchaba, ajá, pero venía todo eso de allá. O sea, venía de que me hacían bullying por mi cabello, ¿En porque sí, me serio? decían de que: "No, tienes cabello de estropajo", y así, sí. Pero ahorita, pues, equis, no me vale, Sí, pero imagínate una niña de, no sé, 7 8 sí. años. Sí, no. Entonces, en la primaria, ¿no recuerdas o tenías una amistad muy con alguien así de que, ay, ellos son No, inseparables, al así? principio, al final de la primaria ya, o sea, como Mm, que ya pude. ya después de 6 Ya años, se ¿no? apiadaron de mí, ya después de 6 años. No, pero en la mayoría no. No, en la mayoría yo era de las niñas que creía que era mi amiga, cuando no era mi amiga. Sí, yo Qué fui esa. fuerte. O sea, tampoco, o sea, no me voy a quejar mucho de que yo sé que sí hay casos de personas que sí buleaban feo, ¿sabes? De Sí, que a lo mejor he visto muchas películas. ajá. No, pero feo de que, no sé, les pegaban, ¿no? Qué sé yo, Ajá, ya ¿no? más, Más físicos. físico, ajá. Ujú. A mí nada más era lo verbal. Y mi mamá siempre me regañaba porque haz de cuenta que siempre me robaba mis cosas y yo le decía: "Es que la Mm. perdí". No decía, Y obviamente, de hacían que me lo eso, robaban, qué ¿sabes? feo. Ajá, pero ajá, como que todo el largo de mi vida, en esos tiempos, como que batallé con hacer como amistades fuertes. Mm, Y ya después seguí igual en el aspecto de que igual no me gusta tanto así como grupitos, ¿sabes? Como que, sí, ya soy más, ¿cómo se llama? ¿Selectiva? selectivo, ajá. Sí, soy más selectiva, la neta, pero no abro a alguien así por existir. Y ya, ya. No, qué fuerte. No, sí, pero, o sea, fíjate que es un tema bien interesante. Ajá, por No, porque hace poco estaba viendo un clip de qué tan pick me eres y así. Y de hecho, no, o sea, que yo recuerde, nunca pude como enlazar bien, o sea, en mi niñez, como amistades femeninas, pero yo siento que viene de ahí, entre que me hacían bullying y entre que yo, sentía que como que no encajaba en sus estándares o ajá, así, ajá, que pero, eran niños muy maleados y tú, tenías otra forma de pensar. ajá. Oye, pero a ver, hay una Pero espera, todo ajá, esto también porque, pues, yo, niña de pueblo, ajá. desde primaria, pues, me metieron desde cuarto de primaria, más o menos, me metieron a colegio. Yo sí Ah, estuve en entonces colegio. cambió, no hubo cambios de escuela, no siempre fuiste en la Ajá. misma. Sí, sí, sí. Primero, los primeros 3 años estuve en federal y ya después, a partir de cuarto de primaria hasta la uni, Ujú. estuve en particular. Y eso sí me benefició mucho, no, o sea, no me puedo quejar, pero sí, al principio no me benefició tanto. Sí, Sí, no. fue un cambio y Siento que tenías que viene adaptarte. también de ahí, de clases Ujú. sociales y así. Ujú. Comentaste algo de una, amistad que al final no fue tu amiga y así. Me gustaría indagar Y tú, en Jordi. en esa historia, ¿qué pasó? Pues es que no, yo ¿Cómo siento se que no llama? una, no varias. La más fuerte, pues. La que más la que más No, te es dio que yo era bien sufrimiento. mensa, te juro que era bien mensa, o sea, en cuarto, bueno, en cuarto, quinto de primaria, sí, hasta sexto me compuse, me empecé a componer, pero haz de cuenta que había una chava, porque mi mamá entraba bien temprano al trabajo, entonces, yo entraba
primero que todos los ¿En demás serio? también, ajá. Sí. Casi abrían la escuela y yo Tú entrando. ya estabas primero ahí. Ajá. Entonces, ella también más o menos tenía algo similar. Entonces, en las mañanas, no, fíjate que tanto la odié que no me acuerdo cómo se llama. Sí. O sea, ¿eran del mismo salón? Sí, del mismo salón, del mismo todo. Entonces, en las mañanas conmigo se llevaba bien padre, o sea, la escuela estaba vacía, tenía canchas amplias y todos nos íbamos a correr, a jugar, etc. ¿Ibas en? Cuarto o quinto. Ya en privado. Sí, Ok, sí, ajá. ya en colegio. Entonces, en las mañanas todo padre, Ujú. pero nada más llegaban los demás o las demás, no, cállate. Cambiaba y me hablaba bien feo y así, pero yo no creas que decía, mira, me hablas bien feo, bye. No, yo al otro día, como si no hubiera Igual. pasado nada, con tal de tener como esa amiga. No te lo esperaba. No. Yo vas a llorar. Con tal de tener esa amiga. Ay, no. Ay, ¿No te no. acuerdas cómo se Me dio- llama? No, no. Ay, no. Sácalo. Digo, no, pero pues es un proceso que ya pasaron muchos años y la neta, sí, Tú también. y la neta sí lo superé y sí lo pasé. Y de hecho, siento que no, o sea, hoy en día no es como que yo sea alguien que no soy, o que me haya construido un personaje, simplemente como que al paso de los años aprendí a defenderme y Sí. así, ¿no? Y ya como que ya me doy la libertad de ser abierta aunque a la gente no le guste. Tus traumas, tus chistes. No, pero es en serio, o sea, ¿No te acuerdas de su nombre? no me acuerdo. Me acuerdo de una maestra, eso nunca se va a olvidar, no tiene nada que ver, pero la única maestra que me acuerdo de su nombre así, era una maestra que iba cuando estaba en cuarto en el colegio, que, ay no, horrible, usaba brackets y le olía la boca horrible todos los días y te gritaba así, Yarida se llamaba, o se llama, no sé. ¿Yadira? Sí, la maestra Yarida. Yadira. Qué específico, de verdad que sí. Sí, no, olía a chorizo, a huevo, horrible, y en la mañanita sí, siempre te gritaba y, ay no, bácala. Yo creo que sí tienes algo de un pedo de memoria. Porque yo me acuerdo del nombre todo. de maestras, de compañeros, de Es que, colegas. pues es que yo los quise borrar, o sea, sí me acuerdo de muchos, pero de muchos otros, ¿no? Porque los quise borrar. No me voy a Supongo, o acordar, no sea, me voy a acordar. creo que se llamaba Fernanda, creo. Ajá, algo así, Fernanda, por ahí. Y Otro ya que no sea después, Fernanda. no, No, creo no que tuviste Fernanda por ahí. otra amistad ya al final de que ya en sexto, de que ya ahora sí, ya estoy me siento más pleno. Sí, Así. ya en sexto ya. Sí, ya. O sea, me empecé a atrever a meterme a deportes o actividades como más donde yo me obligara o alguien me obligara a convivir. Ajá, porque yo solita no estaba pudiendo. ¿Y qué fuiste? Pues a fútbol. Primero, ajá, desde sexto, como que me interesó el fútbol. Y también, o sea, yo me estoy imaginando ahorita, pero en el mismo colegio estaba la secundaria. Sí. Ok, no fue otro cambio de que Sí, no, otra vez a imagínate, iniciar. no. Y los compañeritos o tus amistades que tuviste en sexto se fueron igual a la secundaria, al mismo salón. No, algunos, pero en secundaria fíjate que en primero todavía fueron muy poquitos, o si no es que en uno o dos a lo mucho, pero fíjate que en primero y secundaria otra vez retomé el bullying. No más. Sí, bueno, yo no lo retomé, los demás. Yo, chicos, hay una dinámica conmigo. No puede estar a gusto si no la hacemos. Ajá, pero ya después ya en segundo de secundaria fue cuando lo del cabello, ya me rebelé, ya me juntaba con gente cool y así. Como que en secundaria fui la que, ahí sí fui un poco como de, no sé si aparentar, o pues sí, como aparentar un poco una identidad, una personalidad que yo no tenía o que no era yo al 100%, pero porque además yo no me había descubierto, o sea, yo no sabía. Sí, era una etapa de cambio. Ajá, entonces
eso daba también, ¿no? Que la gente no es mensa, ¿verdad? Entonces lo nota y siento que da como para material. También tú te ponías ahí a Sí, dar. de pechito. Pero padre, o sea, la verdad es que no digo: "Ay, qué bueno que sufrí", pero sí aprendí mucho de no, sí aprendí mucho de eso, la verdad, sí aprendí. Sí, por Siento más. siento que si no me hubiera pasado eso como a temprana edad, a lo mejor me hubieran hecho mensa ya, pues, grande, ¿no? Y hubiera sido peor, porque grande, pues, ya hacen otro tipo de Pero, cosas la gente, no ¿crees sé. que lo principal o por lo que sufrías eso era por, uno, tu cabello, ¿no? Que la gente, los güeyes se agarraban de ahí, ¿no? De que, Ajá, "Ay", sí, sí. y otra por tu forma de ser socialmente, que eras Siento más tímida. ajá, y como, es que siento que ahorita, bueno, no sé, tú desmiénteme. Bueno, es que tú eres de Acapulco, pero bueno, eres ¿Y eso qué tiene que ver? no, no, pero es que, o sea, sin sonar, clasista, pues, estaba en colegio, entonces había más chavas de que güeritas y así. Okey, ya. O sea, era todo en conjunto. Ujú. Entonces, como que antes, ahorita ya está más, pues, normal, pero antes sí era de que, es morenita y Ujú. así, viene de pueblo y el cabello Ah, y bla. okey, O ya, sea, ya, ya, varias ya. características que agarraron. Sí, no nada más era de que el cabello así. Pero sí, no, pero estoy bien. Yo no sabía de esto. No, sí. ¿Y Y tú? y yo, pues no, todo bien. No, pues ya ni sé. No, en la primaria, por ejemplo, no sé, como que el grupito que me tocó estar en el salón, Ujú. había los güeyes que jugaban fútbol y yo no sé por qué, pero a mí nunca me llamó la atención de que El jugar. fútbol. Ajá. ¿Pero te gusta el fútbol? Actualmente sí. ¿O antes no? Antes no, Mm, antes no me llamó la atención, jugarlo así como la mayoría de los morros, y de que de repente entraba, pero era de que vamos a jugar en la cancha, pero no sé por qué prohibían jugar con balón o así. Me acuerdo que la ¿Era porque los conserje, volaban? yo creo, la conserje o los maestros nos lo quitaban. Entonces, tenemos que improvisar con botes o tapaderas, estábamos de que vamos a jugar, y hasta eso nos regañaban. Entonces, No manches, ¿en serio? en ese más de desmadre o de sí le entraba, pero ya de que ahora sí vamos a entrenar y de que o en el recreo jugar a mí, y ya no más me iba con los otros güeyes. Pero sí tuve mucha amistad y siempre estuve con de la primaria y secundaria con Ujú. ese grupillo de los que jugaban fútbol y era como Que que de la hecho mayoría. todavía tienes amigos de secundaria, ¿no? De primaria, De primaria, ajá, sí, sí. de kinder, algunos conocidos, porque como que todos se iban en la misma comunidad. Mm, Entonces ahí en el mismo el Coloso de la primaria saltamos a la secu y ahí era como que casi algunos de mismos, incluso de otro salón. Y en la primaria también empecé a ir a Monaguillos. okey, Ajá, ajá. un compañero desde primero, no sé cómo estuvo. No te platiqué, siento que ya platiqué esto No, en otro lado, en otro podcast en otra otro vez. podcast. Me invitó a Monaguillos, porque ese güey ya estaba desde primero. Y no sé cómo fue, Ujú, si a la salida o en la entrada la mamá de él y mi mamá hablaron o le invitaron. Y mi mamá empezó a ir a la iglesia y yo empecé a ir por consecuente con ella a la iglesia y a Monaguillos. Entonces ujú, ella los jueves hacían o hacen una adoración nocturna que sacan el cáliz. ¿Cáliz? No. ujú. Sacan la hostia hay una, no me acuerdo cómo se llama. En un La exponen en el altar y ya están ahí haciendo oración. Entonces mi mamá empezó a encontrar esa ayuda también porque yo supongo que estaba pasando por algo ujú. y empecé a ir a Monaguillos desde segundo, finales de primero, y toda mi primaria fue estando los sábados ir a Monaguillos y ahí se empezó a hacer otra comunidad de amigos. Okey, Entonces ¿junto con había la catequesis o sea, no? también Sí, catequesis. ¿no? También. Era catequesis, después monaguillos y ya después tenía mi fin de semana libre. Ujú, Y entre semana volví a coincidir con amigos de la primaria que iban también a monaguillos. ujú. Y ya estando a finales de sexto, los de monaguillos ya éramos como que carnalísimos y nos fuimos a la misma secundaria todos. Y ahí Okey, fue otra vez de seguir. Y ya nos okey. veíamos de lunes a viernes y los sábados y domingos. Y tú ya. Ya. Sí, y por eso siento que se hizo más Como consolidada la ujú. amistad,
y hasta la fecha nos seguimos frecuentando y viendo. Ok, o sea, sí eres de los que la gente que envidio. Tú eras de los que No, hacían bullying. sí, tú eres. No, pero sí está padre. O sea, sí, yo de verdad, o sea, yo admiro mucho a las personas que, o sea, porque no nada más es cuestión como de actitud, siento. O sea, como que mantener esa amistad hasta hoy en día, hasta mucho tiempo, Sí, es de depende todos los mucho. días. Bueno, no de todos los días, pero tienes que estar Ajá. así constante, pues, O tuvo en que haber comunicación. algún vínculo muy fuerte como para que ya después de años, como que, como si fuera un primo o un familiar. Así Porque fue. también ha habido personas que están en la secundaria, en la prepa, generalmente pasa. Mi mujer amiga no la voy a dejar por nada, no sé qué, y luego ya, truenan. Y es como, Pasa algo. pues no, tranqui, dale, tranqui. Sí, no sé si más pasa en mujeres, ¿Sí, crees? yo siento, por actitudes o así de que mi hermanita, tú y yo siempre juntas. First forever. ¿Alguna vez tuviste, bueno, no, pues porque, pues no, eres hombre. ¿Qué? No, pero yo alguna vez sí fui de las del corazón y corazón partido ¿Ah, y sí? con pulseritas y ¿Con una así. amiga? Sí, Más, sí, sí me pues acuerdo. de amistad, Ujú. cursi. Ya en la prepa, fíjate que ya, pues sí, ya como ahorita, que de hecho, el de la cafetería, pues es de la prepa y así, padre. Y siento que ya en la prepa como que ya te desenvuelves más, ¿no? Sí, ya tienes otro pensamiento, ya estás curtido, por así decirse, ¿no? Ya estás más, debe ser maduro, ¿no? Pero, por ejemplo, tú que tenías como este grupo consolidado, a pesar de que ibas a la escuela o así, bueno, ellos pasaron a la secundaria, dices, ¿no? Nos fuimos Y juntos. ya en prepa o sea, ¿no tuviste amigos que te reclamaran o que o que tú sintieras de que no manches? No sé, siento que no, porque ya saliendo de la secundaria, ellos mismos se quedaron en una prepa del Coloso, de la comunidad. Sí. Y yo por aventurarme o por recomendación me fui a una prepa más lejos. Okey, Entonces me te iba todos los días. Fíjate, donde vivo, tu casa. mi casa. La prepa esta del local me quedaba a 5 o 6 minutos caminando, a nada. Y yo, por algún azar del destino, decidí irme a una que estaba a 40 minutos en transporte. No, o sea, tú, fan de la mala vida. Ya empezaba a Desde alejar, chiquito. ya empezaba a alejarme del hogar. Okey. Entonces me iba a esa, tenía que bajarme caminando como 10 minutos, o si no en taxi o en colectivo. De ahí agarrar otro colectivo que me llevaba hasta el centro de Acapulco, que eran como una media hora. Y de ahí de bajarme en ese punto, tenía que tomar una camioneta que llevaba a todos los estudiantes Que me llevaba a quién sabe dónde. hasta la prepa, y sí me hacía como una hora. Qué Y me ganas, sí, gustaba. te gustaba mucho. Pues Te sí, gustaba donde mucho lo la hice escuela. 3 años, donde lo hice 3 años seguidos, sí. Y ya, o sea, no sé cómo, te digo que fue como una recomendación que escuché por ahí. Creo que por parte mi mejor amigo de las misceláneas. Sí, sí. Ajá, su hermano había ido ahí. Entonces fue de que es la mejor y que está bien padre y que tiene tal y que tiene tal. Y sí, tenía un mejor plan de estudios que la local, y fue de irme para allá. Entonces ahí se fue él. Pero entonces desde chiquito, ¿qué estamos hablando de la prepa, verdad? O sea, bueno, no, prepa no, ya no eres chiquito. Pero Si lo ves siempre, ahora, si ves ahora a la Brenda de 17, si la ves chiquita. bueno, sí, pero siempre te ha interesado. ¿Eras responsable? Si eras de esos Sí. niños, pues ahorita lo percibo. Sí, Sí, o sea, porque si tú me hablas de, no, es que el plan de estudios está muy bueno. sí, o sea, por Y yo también las por instalaciones, no las de por pláticas como conmigo con mi mamá de que no se te conviene más y por tal, Entonces nos fuimos, que ya en ese momento, bueno, en algún momento se perdió esa amistad con él. Y y ya después ya no fue ya no nos frecuentábamos, como que en la secundaria se fracturó, se empezó a alejar, y ya después cambió él de pensar, y yo fue como que, pues también ya. Íbamos, o sea, fuimos juntos en la secundaria, pero ya no éramos amigos. Y Pero no ya él iban en el cambió. mismo salón. No, y Si no ya hubiera él sido más cambió incómodo. de gustos y preferencias, y yo pues, estaba en otro pedo. Pero seguíamos como que siendo vecinos, y de repente coincidíamos, y nuestras mamás seguían siendo amigas. E incluso hasta la fecha son nuestros vecinos ahora. ¿Ah, sí? ¿Y ya se hablan más o no? No.
Porque mi mamá, ya ves que, bueno, mi mamá del departamento nos fuimos a una casa Sí, sí. aparte y que construimos. Y mi mamá le dijo, comadre, está un terreno de oportunidad para que se quieran. Entonces ahora Y tú, nuestras casas están pegadas y ajá. ellas son muy, muy, muy amigas porque ya tienen más tiempo y están juntas y salen y conviven. Pero ese güey y yo ya somos como, ¿qué Ya se onda? fracturó, Sí, ya ya sé, ya no no, es hubo. como de que hola. Entonces nos fuimos a la misma escuela y en los primeros meses sí era de que vámonos juntos y regresamos juntos y así. Y había otros compañeros de la secundaria que los convencí de irnos a esa escuela. Entonces nos fuimos Daniel, Litzy, otro güey, ese güey y yo. Entonces Ese güey. éramos 5 de esa escuela que nos Ajá. fuimos allá. Y no sé cómo nos convencimos de que nos fuimos También eso te juntos. impulsaba, ¿no? Porque a lo mejor si hacías todo ese trayecto solo, Ujú. si decías, no, Sí, sí, como era que, ¿qué difícil. hice? Sí. No, sí, entonces había otro grupito, nos empezamos a hacer otro grupito de amigos que Ujú. empezamos allá. Y ya nos empezamos a dispersar porque no quedamos en el mismo salón. Pero a lo mejor, o sea, Dispersar. eran dispersar. Dispersar. Eran de esos grupos de nos vamos todos juntos, Ujú. en Sí, porque nos transporte, y conocemos se y ya van después, bajando más o ajá, menos, así. así era. Ujú. Y también a finales, bueno, en el transcurso de la secundaria empecé a ser empacador, que antes era otro México, porque, oye, estamos ya los que ya crecimos muchísimo, ¿no? Eso era de Sí, niños. ya, y sí, esto debería de llamarse Bueno, ya va a la haber historia otro. de mi vida. Es que lo estaba Bueno, relacionando sí. porque nunca perdí el vínculo, o sea, siempre quedó alguien de la primaria, Ujú. de la secundaria quedó otro vínculo, y De la en la prepa secu, también. en la prepa quedó otro vínculo, pero siempre hubo como una conexión siempre de amistades y se empezó a hacer. Pero bueno, Y de la uni también, de la uni ya no, ¿no? porque pues ya era otro estado. Ya no tuve a nadie de Acapulco, que sí era Ah, acá. bueno, sí, okey, sí, desde Ahí allá. sí ya fue Pero totalmente el cambio. sí hiciste un vínculo, pues. ¿Cuándo vamos? Pues, yo digo que, o sea, no sé qué opines tú, Ajá. podría dar para una parte 2 porque creo que nos desviamos mucho Sí. llorando y así. Sí, Entonces o sea, hay muchos puntos que como que generalizamos, pero hay otros que no hemos abierto, ajá, pero sí, sí, sí. sí, ¿no? Ujú. Pero Entonces, en conclusión, ¿qué dirías que el carajillo qué? en conclusión, pues, con el bullying, ¿no? El bullying, No, en conclusión, con el crecimiento. Bueno, no, es que no no, puede ser al ajá, carajillo, pues, nada más el son crecimiento. cosas, Son cosas que son pasan. cosas que pasan Pero y sí, pasamos por ahí. yo digo que lo dejemos para una parte 2 porque sí hay mucho de qué desmenuzar. Sí, ahora ya estamos desviando al otro lado. Y tú sí, entonces, pues, aquí lo dejamos por el Ajá, momento y nos vemos hasta el hasta el próximo próximo. carajillo. El carajillo con